Latin American Communication, la edición 2020-2021, ha dedicado a esta temática. Y una cosa muy importante, claro, nosotros como profesionales de relaciones públicas que estamos siempre eh, muy cerca del poder, ¿no? Porque estamos siempre asesorando personas que están en el poder económico, el poder político, lo poder que sea. Entonces, estas cuestiones éticas siempre están, deben ser muy cuidadas, muy observadas por nosotros profesionales, porque estamos siempre como se dice, una línea muy tenue entre ser éticos o no éticos. El estudio nos ha llamado la atención porque, por ejemplo, en 2020-2021 nosotros tuvimos, por ejemplo, uno de cada dos profesionales latinoamericanos han experimentado varios desafíos éticos en su trabajo diario. Imagínate, 47% de los entrevistados han dicho que habían experimentado varios desafíos éticos, varios. Los otros se quedaron en la postura de algunos desafíos éticos y muy poco han dicho que solamente, por ejemplo, una vez hubo un problema ético. Entonces, realmente esta es una cuestión que tenemos que estar siempre muy presentes. En nuestro caso, en 2020, 2021, básicamente los desafíos éticos que tuvimos están muy involucrados principalmente con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Porque para nosotros ahora son novedades, son cuestiones que quizás los códigos de ética profesional no estén planificados para este tipo de tecnología que tenemos ahora y por lo tanto cabe a los profesionales intentarem, a partir de sus valores propios, intentar encontrar un medio camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, la utilización de los bots, ¿no? Sí, de los robots para generar respuestas. Entonces, ¿esto es algo ético o no es ético? Por ejemplo, explotar los datos personales del público mediante un análisis de Big Data. ¿Esto es ético o no es ético? Por ejemplo, utilizarse de influenciadores digitales, pagarlos para hacer alguna cosa. ¿Esto es algo ético o no es ético? Entonces, cuestiones de este tipo relacionadas con las nuevas tecnologías sin duda están entre las principales preocupaciones de los profesionales latinoamericanos durante, claro, el periodo de nuestra búsqueda de respuestas, ¿sí? Que ha sido entonces 2020. Claro que ahora quizás ha pasado por otras situaciones. Nosotros, claro, Latinoamérica son varios países involucrados en la investigación, pero ¿cuáles son los países que tuvieron o que por lo menos reportaron mayores desafíos éticos? Ha sido mi país en primer lugar, en primera parte, Perú, tu país, y después El Salvador, Argentina y Uruguay. Claro que quizás, Marita, no lo sé, bueno, no podría decir de Salvador, Argentina, Uruguay, pero por ejemplo, ya que estoy en Brasil y tú en Perú, podríamos quizás pensar un poco cuáles son las situaciones que pueden dejar nuestros profesionales de comunicación con más desafíos éticos. En Brasil, sin duda, realmente tuvimos un periodo de, por ejemplo, de elecciones para presidencia, para las provincias, para las alcaldías. Y bueno, la utilización, por ejemplo, de fake news distribuidos a través de las redes sociales, del WhatsApp, del Telegram, por ejemplo, ¿sí? Eso, sin duda, ha sido un gran desafío para nosotros. Y claro, además para quien, por ejemplo, trabaja para organizaciones públicas o por lo menos para partidos políticos, porque esto ha sido una, digamos así, una práctica bastante utilizada por las personas del marketing político y que, claro, nosotros sabemos que eso no es correcto, ¿no? No es correcto, como el mímero. Entonces, esto yo pienso que esta situación que tenemos muy en Brasil con las elecciones, y claro, me parece también que estamos en un momento de discusión de nuestros valores morales, ¿no? Entonces, mucha corrupción,
en las instancias gubernamentales, corrupción que incluso llega a las organizaciones privadas, obviamente. Entonces, yo pienso que todo eso, además, claro, de la pandemia que causa una crisis sanitaria y una crisis económica, pienso que todo eso ha puesto a los brasileños en especial con mucho estrés porque realmente estas situaciones para poner su trabajo, poner su calificación, su competencia técnica, ¿sí? A disposición quizás de algunas situaciones que, bueno, que lo sabemos que no son éticas. Entonces, así ha pasado en Brasil. No sé cómo tú ves en Perú, por ejemplo. Bueno, en Perú sucede exactamente lo mismo de ella, ¿no? Tanto en el contexto político y no solamente hablando del marketing político, sino también del marketing empresarial, ¿no? Lo grave es que se da con tanta frecuencia y quizás quienes disponen, ¿no? Que se vaya ya a la parte operativa y que quizás comunicadores un poquito más jóvenes, temerosos, ¿no? eh, mm, que todavía, si bien es cierto, saben lo que es bueno y malo, pero que en medio de la presión, ¿no? De estar en un trabajo nuevo o en un trabajo importante para ellos, se ven de cierta forma obligados a hacerlo, que de tanto hacerlo, eh, piensan que es algo normal, se llega a normalizar, ¿no? Como por ejemplo el uso pues de los datos, ¿no? De tantas personas para todo, con infinidad de fines, de objetivos, ¿no? Entonces, lo grave es llegar a ese punto, ¿no? Que si es que estudios como el LCM no, aunque sea en ese mismo momento en el que están contestando esa pregunta, no los hace reflexionar, ¿no? Ah, que esto no era correcto, ¿no? Porque ya el solo hecho de enfrentarse a una pregunta dentro de el capítulo de lo que es ética, ¿no? Empiezan recién a reflexionar, pero se han normalizado de tal forma que aterra, ¿no? Aterra. O sea, porque uno puede estar en el dilema ético, pero hacer lo correcto. Entonces, esa creo que es una realidad que compartimos, ¿no? Y Marita, muy bien lembrado esta cuestión, por ejemplo, de los más jóvenes, porque claro, el LCM, la edición ha preguntado, por ejemplo, cómo los profesionales, por ejemplo, toman decisiones éticas, ¿no? Entonces, sí, hay una gran diferencia, por ejemplo, de los profesionales con más experiencia y una franja etaria más grande, ¿no? A las personas mayores, los profesionales con más experiencia, bueno, tienen un tipo de pensamiento y los más jóvenes todavía, por ejemplo, en estas cuestiones digitales, para ellos no les parece problema. Por ejemplo, "Oh, hola, ¿por qué es problema que yo pague a un influenciador digital para hablar de mi organización? Bueno, no veo problema en utilizar bots. Ahora, para las personas, para los profesionales más antiguos, con 10, 15 años de experiencia, o sea, que trabajaban en un ambiente no digital, para ellos sí hay problema, o por lo menos dicen, oye, tenemos que discutir esa cuestión. Y hay una cosa que ha llamado muchísimo la atención, Marita, y que, no es, y que, por ejemplo, cuando empezamos con el estudio, por ejemplo, en 2014, 2015, que es la, digamos así, la primera edición oficial de Latin American Communication, por ejemplo, ¿dónde los profesionales, donde tienen la formación ética? ¿Dónde tienen? Y es muy interesante que, por ejemplo, los profesionales que tienen, por ejemplo, que son mayores de 30 años, por ejemplo, estos profesionales han tenido una formación ética también, claro, además de la casa, de sus valores morales de la familia, en la facultad.
durante la formación profesional como relacionista público o como periodista o como comunicador, no importa, ¿sí? Dentro de la licenciatura, del grado, han tenido una formación ética profesional. Y es muy interesante que los menores de 29 años, ellos no tienen más esta formación en la carrera. ¿Sabe dónde tienen la formación? Han dicho que tienen la formación en las organizaciones donde trabajan. Bueno, Marita, alguien va a decir, oye, por lo menos está teniendo una formación, pero la pregunta que nosotros, más viejitas, no hacemos es, ¿qué tipo de formación ellos van a recibir directamente de sus organizaciones? Bueno, si es una organización que está muy comprometida con la sociedad, ¿sí? Si es una organización que de verdad comprende su responsabilidad en términos de desarrollo social, económico, cultural, bueno, vamos en tesis, decir que es una organización que va a tener, por ejemplo, un código de conducta muy serio, muy bien discutido con las personas, con sus públicos de interés, o sea, pero ¿y las organizaciones que no tienen esta preocupación? ¿Qué tipo de formación ética están dando para estos jóvenes? Y bueno, ¿y cuál sería la línea de división de esta situación? Porque, bueno, la carrera no está más poniendo una formación ética. Y yo me preocupo, Marita, porque yo por muchos años yo impartí la asignatura de ética en nuestra profesión, ¿sí? Y bueno, era una asignatura muy interesante, pero ¿qué pasó principalmente en las instituciones privadas? Con el pasar de los años, con la necesidad de sacar asignaturas de aquí, cambiar por otra ahí, ¿cuál es la asignatura que han sacado de la malla curricular? Oye, la asignatura de ética. Entonces, eso ya está se refletiendo en el mercado. ¿Por qué? Porque en la edición pasada, estos profesionales menores de 20 años ya han dicho que obtuvieron de las organizaciones su formación ética y no en la facultad o, en fin, durante su formación. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos pensar y quizás volver atrás, porque no podemos dejar a las manos de una organización que pase eso, porque no sabemos cuál es su tendencia, ¿no? Para qué lado va a pender esta organización. Claro. Entonces, hay que tener ojo, ¿no? ¿No? Con estas cuestiones.